Si llegaste al punto de reconocer que te autosaboteas, que sos vos mismo o vos misma quien se pone trabas en el camino y no se permite de cierta forma avanzar, entonces este video es para vos porque quiero que hablemos de este tema tan importante y digo que es muy importante porque realmente nos limita. Si te pasa, podrás estar identificándote con este sentimiento de estar trabado, estar estancado y no poder avanzar hacia donde uno verdaderamente quiere avanzar. La realidad es que es un tema bastante complejo, pero vamos a probar en estos minutos que nos estamos regalando hacerlo bien simple, de forma bien clara, abordarlo para que realmente sumemos herramientas para la transformación. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y me encanta acompañarte en tu evolución personal. En este audio en particular, teniendo en cuenta por qué aparece este autosaboteo y qué podemos hacer al respecto. Lo primero que propongo hacer es prestar atención a tu sistema familiar. Todo lo podemos encontrar en nuestro periodo previo a los 7 años. Es decir, como siempre les comento, todo lo que nos pasa hoy en nuestras vidas tiene que ver con ese periodo que transitamos en una primera infancia e incluso en la gestación. La realidad es que nosotros cargamos con informaciones ancestrales. Cada una de nuestras células, incluso nuestros genes, está intervenido por la forma en la que nuestros ancestros experimentaron sus vidas. Y en este punto, en el punto que tiene que ver con el autosaboteo, con el autolimitarme el avance y la expansión, tiene que ver con el no querer avanzar inconscientemente más allá de aquel lugar al que avanzaron mis ancestros. Es decir, si mis ancestros, sean mis padres o pudiéramos irnos a generaciones anteriores, de todas formas pudieron avanzar hasta cierto nivel en cuanto a posibilidades económicas, en cuanto a lugares geográficos, en cuanto a desarrollo emocional o espiritual. Entonces hay un rango, un nivel al que llegaron estas personas que forman parte de mi sistema familiar. Y por lo tanto, como el sentido de pertenencia es muy importante en la mente inconsciente del ser humano, puede ser que a veces no querramos avanzar más allá de los límites que se establecieron en el sistema familiar para seguir perteneciendo, para sentir que sigo siendo parte, que sigo teniendo cosas en común con estas personas que me rodean. Entonces es todo un proceso inconsciente que de cierta forma me está limitando. Lo que creo que resulta muy interesante de este punto es que quizás desde la conciencia creemos que no tiene mucho sentido. Pudiéramos pensar, bueno, pero yo a conciencia sí elijo avanzar más allá de lo que avanzaron ellos. Pero la realidad es que el inconsciente tiene un poder enorme. El inconsciente es aquel sistema que guía más del 90% de nuestras decisiones. El inconsciente es aquel que construyó en más de un 90% la vida que tenemos hoy. Por eso se habla tanto de tomar conciencia, porque justamente hacer consciente lo inconsciente es lo que nos da herramientas para construir la vida que queremos y no la vida que heredamos. Entonces, aunque este concepto te llame la atención, te propongo prestar atención a aquello que estás trabajando. Si estás queriendo avanzar en términos económicos, si estás queriendo avanzar en términos profesionales, de estudio, si estás queriendo avanzar en cuanto a hacer algo diferente a lo que quizás viene haciendo tu sistema familiar y aquellas personas que te rodean, entonces te propongo pensar en hasta qué punto avanzó tu familia, hasta qué punto avanzaron aquellas personas que forman parte de tu núcleo más cercano, incluso tus amistades, porque eso también tiene que ver con aquella posibilidad de avanzar que te permitas hoy en día. Veamos un ejemplo. Si quizás mi familia, especialmente mamá y papá, no tuvieron estudios universitarios, quizás una parte de mí no quiera aprender más de lo que aprendieron ellos, no quiera avanzar más a nivel académico de lo que avanzaron ellos, quizás me esté autosaboteando en ese sentido porque quiero seguir sintiéndome parte y de cierta forma mi inconsciente interpreta que si avanzo más allá a nivel académico de lo que avanzaron ellos, pudiera ser excluido de este sistema familiar. Y no quiero ser excluido. El inconsciente no quiere ser excluido de su sistema familiar, porque su sistema familiar es su sistema de pertenencia, es su lugar seguro, es su hogar. Entonces, es un dato muy importante a revisar. Sea cual sea el aspecto de tu vida en el que te sentís limitado ahora, te propongo revisar este aspecto.
Por otro lado, vamos a revisar unos aspectos particulares que tienen que ver con aspectos que se encuentran dentro del ámbito de lo que es la autoestima, es decir, ese aprecio que tengo hacia mí mismo, que incluye, por ejemplo, la autoconfianza. Si hay autoconfianza, entonces hay un ingrediente de la autoestima que nos está aportando valor. Esta autoconfianza tiene que ver con el confiar en mi proceso, confiar en mis tiempos, confiar en aquello que merezco, confiar en mis capacidades de adaptación, confiar en mis buenas intenciones, confiar en que mis deseos son auténticos, confiar en que puedo lograrlo, confiar en que puedo avanzar. Entonces, revisar este aspecto tiene que ver con prestar atención en hasta qué punto no estoy confiando, en hasta qué punto lo que vive en mí es la desconfianza en lugar de la autoconfianza. ¿Cómo podemos revisar esto? Yo siempre sugiero tener en cuenta tres variables. Por un lado, la relación conmigo mismo. Es decir, en este caso en particular, si yo confío en mí mismo o no confío en mí mismo. Y para esto podés prestar atención a qué te genera el simple hecho de escuchar estas palabras. ¿Qué genera en tu cuerpo? Entonces, tu cuerpo se siente más cómodo, tu sabiduría biológica se siente más cómoda cuando escuchás la palabra confío en mí mismo, o se siente más cómoda esta biología, esta inteligencia biológica cuando escuchas la palabra, no, la frase no confío en mí mismo. Y entonces, respondiendo a la sabiduría de tu cuerpo, es que vas a encontrar las mejores y más claras respuestas. Otro aspecto que puedo revisar, la segunda variable que puedo tener en cuenta, tiene que ver con prestar atención a si yo confío o desconfío de los demás. La realidad es que tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Por lo tanto, si quizás no puedo identificar, no logro identificar si confío o no en mí mismo, puedo prestar atención a que si desconfío de los demás, seguramente hay desconfianza hacia mí mismo también. En cambio, si siento confianza hacia las demás personas y hacia la vida en general, seguramente sí esté confiando en mí mismo también. Por otro lado, puedo revisar qué interpreto yo de los demás. ¿Yo interpreto que los demás confían en mí o yo interpreto que los demás desconfían de mí? Entonces, estas tres variables que analizo me van a permitir tener una imagen clara y global sobre qué es lo que está pasando internamente desde mi memoria celular con respecto a la confianza. Si estás trabajando y te está resonando el autosabotaje, seguramente la confianza sea un aspecto muy importante a trabajar. Otro aspecto que se encuentra incluido dentro de lo que es, en términos globales, la autoestima, tiene que ver con la autoexigencia. Dentro de la autoexigencia, si yo me estoy exigiendo por demás, entonces esto va a limitar bastante mi camino, me va a limitar bastante en el avanzar. Voy a terminar en estados de duda, en estados en los que no sé si tomar una dirección u otra. ¿Por qué? Porque desde la autoexigencia lo que busco es tomar la mejor decisión posible, es dar el paso más firme posible, es querer estar completamente segura de que hacia donde estoy avanzando es el lugar correcto, estar segura o seguro de que lo que estoy haciendo es lo más correcto y lo más eficiente. Entonces, desde ese lugar de sobreexigencia que tengo hacia mí mismo, es que me puedo estar limitando el avance, es que me puedo estar limitando la exploración, me limito en el cometer errores y aprender de ellos. Entonces esta autoexigencia no me está llevando a ningún lado, sino que puede estar dejándome estancada o estancado en el mismo lugar, dando vueltas sobre el mismo lugar, porque es tanta la energía mental que uso en querer que todo sea perfecto que al final pareciera que avanzar me toma muchísimo, muchísimo más tiempo del que en realidad podría estar tomándome. Como ya les he contado, la autoexigencia es un aspecto de la autoestima que me ha tocado en esta vida trabajar bastante y realmente es muy liberador trabajarlo y trascenderlo, porque desde ese lugar uno puede vivir una vida completamente libre, una vida más relajada, más fluida, y uno puede experimentar en su propio cuerpo, desde su propia energía, cómo se siente y cómo fluye el avanzar desde un lugar de humildad, desde un lugar en el que uno se siente en resonancia con una energía de aceptación, con una energía de simplemente reconocernos humanos, reconocer que se pueden cometer errores, que puede haber supuestas fallas en el camino, puede haber obstáculos y simplemente confiar,
confiar en nuestra capacidad de adaptación, confiar en que somos seres humanos que están evolucionando y aprendiendo. Entonces, trabajar esta autoexigencia, creo honestamente que así como a mí me ha pasado, te va a resultar completamente liberador y va a ser una de las claves para que puedas avanzar y puedas salir de este estado de autosabotaje en el que te encontrás ahora. Algo que aparece de la mano de la autoexigencia tiene que ver con el juicio, con la crítica hacia uno mismo, que también aparece hacia los demás y también la sentimos de parte de los demás. Pero en este audio en particular quiero centrarme en el autosabotaje y por lo tanto cómo yo percibo el juicio hacia mí mismo. Qué complejo que se hace un proceso, sea cual sea el proceso que estés atravesando, qué complejo que se hace, qué duro que se hace, qué difícil que se puede sentir cuando no solamente estoy viviendo el proceso mismo, sino que además lo estoy juzgando. Entonces, quizás estoy trabajando en alimentarme de forma más saludable, pero no solamente estoy trabajando en comer de forma saludable, sino que además me juzgo. Se siente una carga enorme. Entonces, cuando podemos soltar esta carga, cuando podemos mirarnos y reconocernos humanos con humildad y dejando de lado, sacándonos esta mochila de la autoexigencia, de la crítica, del juicio, este proceso se hace mucho más liviano y podemos avanzar muchísimo más, porque ya nos sacamos esta mochila. Entonces te propongo prestar mucha atención al juicio. Si no encuentro el juicio hacia mi propia persona, que seguramente lo puedan encontrar en esta vocecita interna, en este discurso interno que nos está hablando permanentemente. Si no logran encontrarlo, de todas formas sí pueden probar buscarlo a este juicio, a esta crítica constante en la forma en la que yo siento que los demás me perciben. Por ejemplo, si siento que los demás me critican o siento que los demás me juzgan o me podrían juzgar o siento que me exigen demasiado, entonces ahí hay un aspecto que me está mostrando que sí tengo que trabajar la autoexigencia. Si yo por el contrario me encuentro con que veo con mucha claridad que yo soy quien critica a los demás, quien los juzga, quien tiene altas expectativas de quiénes deberían ser o no ser esas personas, entonces ahí hay un aspecto en el que estoy reconociendo el juicio que hago hacia los demás. Entonces esto me permite identificar también que evidentemente ese juicio existe en mi interior. Ahora sí, este punto que les voy a mencionar creo que es muy importante, que es súper importante que lo tengan en cuenta y les sugiero, si estuvieron tomando nota buenísimo, si no, les sugiero que por lo menos tomen nota de este punto en particular para que lo revisen en profundidad. Tiene que ver mucho con información inconsciente, por lo tanto tenemos que prestar atención y hacer ejercicios que nos conecten con estas informaciones inconscientes. Por eso es que es tan importante conocer el lenguaje del inconsciente y cómo funciona. Y desde este lugar es que vamos a prestar atención a qué es aquello que podría pasar si yo realmente avanzo. Es decir, si yo dejo de ponerme piedras en el camino a mí mismo. ¿Qué puede pasar si no están esas trabas en el camino y yo efectivamente avanzo? ¿Cuál es el miedo? Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el miedo al final de este camino? ¿Qué pasa si realmente avanzo hacia donde creo que quiero avanzar? Este deseo de avanzar en esa dirección es genuino, porque muchas veces el miedo tiene que ver con que en realidad yo no quiero avanzar hacia ese lugar, querría en realidad avanzar hacia otro lugar. Entonces, empezar a explorar cuál es el miedo oculto me va a dar herramientas para trascender ese miedo y por lo tanto automáticamente desaparecen estas trabas en el camino. Si, por ejemplo, yo siento que el camino por el que quiero avanzar tiene que ver con el ejercer como abogado o como abogada, porque en mi familia mis padres son abogados, entonces ese es el camino, el legado que me han dejado, y puede ser que me esté autosaboteando porque en realidad tampoco quiero ejercer, porque en realidad eso tiene que ver con una lealtad familiar y yo en realidad querría ejercer cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando empiezo a buscar qué es lo que está pasando por detrás de estas trabas inconscientes que yo mismo me pongo en el camino, porque son trabas que uno mismo coloca en el camino, entonces puedo empezar a sacar una traba y otra traba y avanzar. Pudiera ser también, por ejemplo, que el miedo a avanzar tenga que ver con el miedo al fracaso. Si yo juzgo, es decir, si yo todavía no trabajé la autoexigencia
y aún tengo un discurso interno de juicio, entonces también voy a estar juzgando mis resultados en lugar de mis acciones, en lugar de quedarme con aquello en lo que sí puedo respaldarme para sentirme cómodo o cómoda por el camino que voy transitando. Entonces, si ya estoy juzgando desde este momento los potenciales resultados futuros, difícilmente quiero avanzar, porque yo ya estoy juzgando esa posibilidad de fracaso, yo ya estoy juzgando esa posibilidad de que todo salga distinto a como yo querría que salga. Entonces, desde ese lugar, si no trabajo el juicio, es el juicio mismo el que puede estar representando y siendo protagónico en esta cuestión del miedo. A veces el juicio tiene muchísimo que ver con la opinión ajena y a veces el fracaso da miedo justamente por la opinión ajena. Muchas veces hay personas que prefieren emprender o prefieren tomar alguna decisión a escondidas, sin decírselo a nadie. Y esto tiene que ver por el miedo al juicio, tiene que ver con el miedo a sentirse observados cuando supuestamente fracasan. La realidad es que el fracaso no existe, todos son momentos de la vida que uno atraviesa para aprender, para evolucionar, y son todos momentos completamente humanos. Entonces, trabajar esta exigencia, trabajar este juicio, va a liberar el camino enormemente, confiando también en la capacidad de adaptación y confiando en que la opinión ajena no es más que una proyección de mis propias opiniones. Si yo siento que los demás me van a juzgar, como les decía, se trata de que yo misma soy quien se juzga. Si yo siento que los demás me van a rechazar, es porque el rechazo existe hacia mí misma. Entonces, evaluando qué es lo que está pasando internamente, puedo despejar muchísimo este camino y lograr avanzar. Otro aspecto súper importante a tener en cuenta, y es un ejercicio que yo en sesiones hago siempre, tiene que ver con la reorganización familiar. Esta reorganización familiar es una técnica que uso para identificar en qué lugar se ubica la persona dentro de su sistema familiar y lo reorganizamos para que la persona se ubique en el lugar que resulta más saludable para sí misma. Entonces, si yo dentro de mi sistema familiar no estoy no estoy ocupando el lugar que me corresponde, que es más saludable para mí, entonces quizás no esté avanzando justamente porque no estoy en el lugar correcto, porque no estoy en el lugar que me corresponde, que es el lugar de protagonista. Entonces, te sugiero poder prestar atención, poder evaluar en qué lugar te ubicas dentro de tu sistema familiar, sea sistema familiar de tu infancia o un nuevo sistema familiar si es que ya has construido una nueva familia, una extensión de tu familia. Entonces, desde este lugar vas a poder saber qué lugar te das a vos mismo o a vos misma para enfrentar la vida, para enfrentar tus proyectos y en definitiva para avanzar y ya no ejercer este autosabotaje hacia vos mismo. Esto mismo lo recomiendo en los casos de parejas. Si tu sistema actual se trata de vos y tu pareja, entonces sugiero hacer esta reorganización familiar también en el sentido de la pareja. Es algo que también tiene resultados muy favorables porque si estoy dejando, por ejemplo, a mi pareja como protagonista y mi pareja es una persona emprendedora que avanza, que hace, que pasa a la acción, y en mi caso yo no lo soy, entonces me estoy quedando en un rol en el que yo acompaño a esa otra persona que sí es la protagonista. Me estoy quedando en el rol de acompañante, quizás, y no me estoy poniendo a mí como protagonista. Me estoy quedando en un rol en el que yo aparezco como la pareja de, en lugar de ser yo protagonista, que casualmente tiene una pareja. Qué distinto que es incluso con el simple escucharlo, ¿no? Entonces, prestamos atención a en qué lugar nos ubicamos, en la familia, en nuestra relación de pareja, en nuestro sistema laboral, en qué lugar nos posicionamos a nosotros mismos. Y por último les menciono algo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué palabras, qué frases, qué ideas nos transmitían en la infancia? ¿Qué ideas nos crearon acerca de nosotros mismos? Se incorporó la idea de que no soy capaz, de que no tengo el suficiente valor para hacer una cosa u otra. Se incorporó la idea de que siempre tienen que asistirme para poder hacer algo. Si, por ejemplo, papá o mamá o el adulto a cargo me asistía demasiado, y no tuve la posibilidad de explorar y de sentirme cómodo o cómoda en el hacer por mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa con estos recuerdos, con estas memorias? Seguramente recuerdes alguna palabra, alguna frase
alguna memoria, una escena en particular. Entonces tomamos la información de esta infancia porque si bien hoy en día alguien pudiera decirte la misma palabra, la misma frase y te afectaría de otra forma, esto es porque hoy en día tenés la conciencia completamente desarrollada, tenés esta corteza cerebral completamente desarrollada. Pero en esa infancia eras puro inconsciente, eras un inconsciente en su máxima expresión que por lo tanto absorbía todo sin que hubiera un filtro de conciencia, un filtro de criterio propio. Entonces, todo aquello que te decían te lo creías. Entonces, si en esta etapa de la vida fui creyendo todo aquello que me decían, todo aquello que pasaba a mi alrededor lo absorbía sin filtro, puede ser que mi inconsciente esté creyendo que realmente no soy capaz, que realmente no tengo el valor para avanzar hacia un lugar u otro, que realmente no debería hacerlo porque hay muchos miedos en el avanzar, en el probar, en el arriesgarse. Si vengo, por ejemplo, de una familia que tiende a ser un poco más miedosa, entonces, evaluar estas frases, estas palabras, estas ideas que fuimos incorporando nos van a dar una clara información de por qué hoy en día mi inconsciente está tomando los recaudos que está tomando. Y ahora sí, para finalizar este encuentro, simplemente les dejo un abrazo y aprovecho a recomendarles que aprovechen todo el contenido del canal, que está diseñado para que puedan hacer sus propios procesos, para que puedan avanzar a su ritmo. Los invito a suscribirse para que puedan ver todo el contenido a su propio tiempo y que puedan enterarse del nuevo contenido que se va compartiendo e incluso de los vivos interactivos que estamos creando cada semana. Los veo en la próxima y espero que les haya sumado.